Ah, no, perdón. Ah, sí, sí. Nos va a hablar sobre todos los temas pues relacionados con las propuestas, con su vida y demás. Creía que no estábamos en vivo, pero ya estamos en vivo. Su vida, pues su carrera política, porque estaba revisando la, como tu biografía, Gustavo, y pensaba que tu carrera política había iniciado pues como en el 2010, allá con Manos Limpias y demás, pero no, tienes una carrera política mucho más larga de lo que pues la mayoría de la gente pues conoce, ¿no? Que conoce de tu trabajo. Entonces vamos a hablar sobre esos temas, las propuestas sobre Bogotá y las respuestas también que hay que darle a algunos por ahí que están tratando de quemar a Bolívar simplemente porque pues es el candidato que le va a cambiar la cara a Bogotá según mi concepto. Bienvenido, Bolívar. Bueno, Alejo, muy buenas noches. Aquí ya en mi tercera jornada con los medios alternativos, un compromiso que tengo de campaña de no solamente asistir a los medios grandes, medios masivos a los que estoy asistiendo, sino también a los medios alternativos que son ustedes y que han contribuido a que esa hegemonía que tenían los medios masivos también le presenten a la ciudadanía otras versiones de la verdad, otras visiones de la política, y por eso muy interesado en que nos enriquezcamos ustedes y yo, y que el debate también salga de esos medios grandes de comunicación a otras esferas digamos, alternativas, regionales, etcétera. Entonces, muy complacido estar acá, Alejandro. Gracias. Yo quiero iniciar es como conociendo a Bolívar, porque como te decía, digamos yo que pues te sigo desde Manos Limpias, desde pues eso ya que hace más de una década que iniciaste con eso. No sabía que tu carrera política era tan, o con los temas políticos era tan larga. Quiero iniciar con eso porque tengo entendido que en los noventas entras a trabajar con un concejal en Bogotá, cuando pues ya estabas radicado acá en la capital. ¿Qué hacías Sí. ahí o por qué entraste a trabajar con este concejal? Bueno, mira, yo pertenecía a las juventudes del nuevo liberalismo. Luis Carlos Galán, digamos, en la época fue el político que nos entusiasmó a los jóvenes porque su propuesta de anticlientelismo, anticorrupción, para nosotros en un país que toda la vida ha sido carcomido por este flagelo, pues era algo esperanzador. Pero también irrumpió por esa época el flagelo del narcotráfico, con mucha fuerza. Digamos, fue la primera vez en los 80s cuando se identificaron a estos grupos de narcotraficantes que antes de que existiera el nuevo liberalismo eran simplemente unos señores inversionistas que tenían negocios muy prósperos, pero nadie sabía a qué se dedicaban. En la campaña de 1982 estaban Alfonso López Miquelsen, del Partido Liberal, y estaba Belisario Betancur, del Partido Conservador, disputándose la presidencia. Y apareció ahí la figura de Luis Carlos Galán como una disidencia del Partido Liberal. Esto le facilitó a Belisario Betancur volverse presidente. Digamos, el Partido Conservador subió a la presidencia gracias a esa división del Partido Liberal entre Alfonso López y Luis Carlos Galán. Desde luego, ahí es cuando los jóvenes nos fijamos en esta figura. Decimos una figura que está, digamos, haciendo contrapeso dentro de su propio partido, porque él decía, y uno de los postulados de Luis Carlos Galán era, y eso es la consulta es uno de los logros de Luis Carlos Galán, él decía que los candidatos liberales no podrían seguir siendo escogidos en componentas en esas grandes, eso se llamaban bueno, no me acuerdo el nombre, unos conciliábulos, digámoslo así, donde llegaban ya amarrados los candidatos y prácticamente que el poder se iba heredando unos con otros, y como él no le aceptaron hacer una consulta en el 82, él se fue de disidente. Y en esa época sacó, yo no me acuerdo si fueron 700,000 votos, que para nosotros fue una sorpresa grandísima. Ahí nos unimos toda la muchachada con Luis Carlos Galán. El Belisario Betancur le da un ministerio
a Luis Carlos Galán, que es el Ministerio de Justicia. Y ese Ministerio de Justicia lo asume Rodrigo Lara Bonilla. Mire que los hijos de ellos dos, que eran próceres intachables, que no, mejor dicho, se hicieron matar, mejor dicho, por este país, nunca estuvieron al lado de las mafias políticas, siempre, digamos, dando la pelea. Y a Lara Bonilla le declara la guerra al narcotráfico porque él es el primero que se para en una cámara de televisión en toda la historia de Colombia a decir: hay dineros calientes, se llamaba en ese momento, hay dineros calientes en la política, en el fútbol, y bueno, hizo toda la denuncia. Después lo intentaron enlodar, como esa estrategia de enlodar a la gente buena no es nueva. A él en una de sus campañas llegó un señor que nadie conocía, se llamaba Evaristo Porras, y le metió un cheque de $1 millón y resulta que Evaristo Porras era un narcotraficante. Y entonces Pablo Escobar, que ya había salido elegido en esas mismas elecciones para el Congreso, o sea, Pablo Escobar fue congresista de la República, le hace un debate en el Congreso y le muestra el cheque, le dice: usted está untado de la mafia y toda esa cosa. Para demostrarle Rodrigo Lara Bonilla al país que él no estaba metido con la mafia, les dio un golpe que hasta hoy no se ha vuelto a dar, que fue el de Tranquilandia. Entonces les allanó unos laboratorios gigantescos donde encontraron tenían pistas de aterrizaje de varias naves, y entre ellas el helicóptero del papá de Uribe. Ahí en Tranquilandia encuentran el helicóptero del papá de Álvaro Uribe Vélez, que después él sale a decir que él ya lo había vendido, que eso no era de ellos, que etcétera, aunque los papeles se habían hecho después. Y después de ese golpe, que lo dio, yo me acuerdo si era Jaime Ramírez, puedo usar un coronel Jaime Ramírez, y lo dio el ministro, para dejarle claro al país que era mentira esa calumnia que le habían inventado con lo de Evaristo Porras, golpeó durísimo a la mafia. Pues la consecuencia es que a los 2 meses matan al coronel Jaime Ramírez. Me disculpan que todo esto lo estoy diciendo en memoria. No me acuerdo si es Jaime Ramírez, pero lo asesinan a ese coronel y después asesinan al ministro. O sea, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, que esas mafias eran tan tenebrosas, tan poderosas, que no les importaba matar al que fuera. Y entonces le declaran la guerra al nuevo liberalismo, más que a la clase política, porque la clase política de una u otra forma estaba untada de narcotráfico. Y entonces, para suceder, mire toda la explicación para llegar al Consejo de Bogotá, para suceder a Rodrigo Lara Bonilla llaman a Enrique Parejo González. Entonces Enrique Parejo González, que era el nuevo liberalismo, asume como ministro de Justicia y empieza a firmar, porque en ese momento, a raíz de ese asesinato, que fue un desafío al Estado muy grande, se producen las primeras extradiciones. Entonces Belisario Betancur, por ahí deben estar los videos, en la catedral de Neiva, en el entierro de Rodrigo Lara, porque él era del Huila, le dice que Colombia extraditará a los narcotraficantes a los Estados Unidos, porque ya se sabe que aquí matan al juez, lo compran, etc. Y el primero que firma extradiciones a los Estados Unidos es Enrique Parejo González. Entonces, bueno, sigue pasando la vida, toda la cosa, y un día a Parejo González le dicen, saliendo de la oficina, tiene que irse ya para el aeropuerto porque lo van a matar. O sea, ya habían matado a Rodrigo Lara y entonces ahora matemos a Enrique Parejo. Y lo iban a matar, entonces lo sacan para una embajada en Budapest. Eso quedaba sí, en ese momento era cortina de hierro, digamos, eran de los países de la cortina de hierro, Hungría. Y Enrique Parejo se va para allá. Galán queda aquí dando la lucha y también lo matan. A Galán lo matan en el 89. Esto que les estoy contando de Parejo fue el 87, lo de Rodrigo Lara fue en el 84. Entonces los iban golpeando durísimo y finalmente la mafia nunca le perdonaron a Luis Carlos Galán esa lucha, las extradiciones, etcétera, y lo asesinan. Entonces Enrique Parejo, que está en una embajada, lo traen a Colombia, porque ante la muerte de Luis Carlos Galán, pues siempre se decía quién va a suceder a Luis Carlos Galán. Entonces había como 2 nombres ahí, que era Rosas Vega, un exministro también del nuevo liberalismo, y Enrique Parejo, como que entre ellos 2 tenía que ser el sucesor que hubiera sido el presidente de Colombia. Pero resulta que ya eso también es legendario, en el entierro de Luis Carlos Galán, el hijo, Juan Manuel Galán, el hermano del hoy candidato, dice que le entrega las banderas del nuevo liberalismo a César Gaviria. Y eso equivale a que
hoy le entregáramos las banderas del petrismo a Roy o a, no sé, a un liberal. No se las entregaron a los que se habían dado la pela. Enrique Parejo fueron y lo buscaron a Budapest y le hicieron un atentado. Pegaron 5 tiros en la cara y sobrevivió. Entonces, mataron a Rodrigo Lara. Le hicieron un atentado a Enrique Parejo. El que sucedió a Enrique Parejo, que fue Enrique Lou Murtra, que era ministro de Justicia, o sea, esos 3 ministros de Justicia seguidos, Lara, Parejo y Lou Murtra, también lo mataron. O sea, la mafia era una cosa seria. 3 ministros avaleados consecutivamente. Entonces, bueno, eso eran nuestros héroes en ese momento, gente que expuso la vida. Sin embargo, este muchacho cogió y le entregó la bandera a César Gaviria, que era una persona del Partido Liberal, no tenía nada que ver con el nuevo liberalismo, sino que se había hecho un acercamiento con Galán porque en el 89, perdón, sí, él lo matan en el 89. Para las elecciones de 1990, el Partido Liberal negocia con Galán que él sí va a haber una consulta popular para elegir al candidato. Entonces, sobre esa base de la consulta, Luis Carlos Galán acepta regresar al partido porque el partido sabía que si Luis Carlos Galán seguía en disidencia, volvían a perder las elecciones. Entonces, en ese momento era Turbay el presidente del partido, él le acepta a Turbay el regreso al Partido Liberal bajo la premisa de que va a haber una consulta, y las encuestas eran formidables. Creo que tenía como 60% Galán iba a ser el presidente, y esta gente se asustó mucho, los mafiosos, y fue cuando lo mataron. Bueno, entonces viene Enrique Parejo, ya asume Gaviria, y Enrique Parejo se lanza al Consejo de Bogotá, tenía muy buen prestigio, y fue la lista más votada en ese momento, me acuerdo que sacó 4 concejales, y yo entro a trabajar al Consejo de Bogotá, a ser asistente de Enrique Parejo esos 3 años que él estuvo ahí. Y la historia es que yo un día escucho a Enrique Parejo, porque nosotros sabíamos de él, pero cuando entramos a las Juventudes de Galán, él estaba en el exterior en las embajadas, nunca lo habíamos visto. Pero sabíamos, era el mito, pues que le hicieron un atentado, que sobrevivió, que con la boca cosida todavía por los tiros en la mandíbula fue a la ONU y se echó un discurso contra el narcotráfico poderoso, etcétera. Entonces nosotros teníamos ese héroe por allá, pero cuando él regresa en el 90, resulta que la mafia filtra a la constituyente. Con la muerte de Luis Carlos Galán, el país se revolcó, los estudiantes pidieron un cambio de constitución, que lo que se llamó la séptima papeleta, y la Corte aprobó que en esas elecciones del 90 hubiera una séptima papeleta, que se convocaba una asamblea constituyente, y la gente votó que sí. Y entonces cuando empieza la asamblea constituyente, Parejo ya es embajador, creo que en Suiza, y resulta que a Parejo en Suiza le llegan unos cassettes donde se demuestra que había mafiosos comprando constituyentes para que la extradición no se elevara a norma constitucional. Hasta ese momento era, digamos, un decreto de los presidentes, eso, pero lo querían elevar a norma constitucional, es decir, que la extradición quedara en la Constitución. Y Pablo Escobar y toda la mafia se movió mucho comprando constituyentes, y a Parejo le llega un cassette donde un constituyente está con un abogado y hay una policía judicial diciendo esto es una diligencia de policía judicial, y graban la reunión de el constituyente con un abogado. Y el abogado le dice, bueno, mire, sencillo, son 72 constituyentes, necesitamos 36 votos para que no pase la extradición. Y el abogado, que está, digamos, cómplice con la policía para grabar el video, le dice, bueno, yo le puedo vender mi voto, pero necesita los otros 35. Y el abogado le dice, en ese video que yo lo conocí, le dice, usted no se preocupe que los otros 35 ya están arreglados. O sea, la constituyente fue filtrada por el narcotráfico. Digan lo que digan, yo soy defensor de la Constitución, pero en ese punto de la no extradición fue filtrada por el narcotráfico. Entonces Parejo con el cassette en la mano se lo manda a Gaviria, que era el presidente, y le dice, presidente, mire lo que está pasando en la constituyente. Y Gaviria engaveta el cassette, se llamaban los narcocassettes, nunca lo muestra para no dañar la constituyente, y Parejo le renuncia. Parejo, digno, como siempre fue, le dijo, entonces yo renuncio a esta embajada, y se vino a Colombia. Es cuando se lanza el Consejo de Bogotá, y yo le presento a él, apenas yo oigo que él llega, porque una emisora lo entrevistó, era Darío Arismendi en esa época por Caracol, y entonces yo le digo a mis compañeros, llegó Parejo a Colombia, tenemos que ir a buscarlo. Y entonces fuimos y lo buscamos, le dijimos, doctor Parejo, nosotros estamos aquí para lo que usted nos necesite, creemos que usted es un héroe de esta lucha contra el narcotráfico y tal. Y ahí empiezo yo, y es cuando él me llama a trabajar al Consejo de Bogotá.
y ahí estuve 3 años. Mire, tan cortica la respuesta de la pregunta por qué trabajé en el Consejo, pero mire que es una historia de Colombia muy linda que Claro. los jóvenes tienen que conocer. Aquí había gente que se ha hecho matar por este país y no la hemos reconocido. Pero con Parejo sale del Consejo y también intentan llegar al Senado. ¿Llegó al Senado Parejo en esa época? Sí, llegó y lo robaron. Entonces, cuando Parejo González gana en el Consejo de Bogotá, obviamente sale con mucho prestigio de ahí, y él se lanza al Senado, gana, pues me acuerdo que ese día de las elecciones nosotros celebramos, todos celebramos el triunfo de Parejo, y me acuerdo que estábamos en una casa y, bueno, la fiesta, toda la cosa. Y al otro día, ha sido a la usanza de hoy, imagínate, eso fue en el 90, esas elecciones fueron en el 98, las del Senado, o sea, hace 25 años, igual a hoy. Al otro día, él había acabado como en el puesto 89, algo así, y al otro día apareció fuera de los 100 senadores, eran 100 en esa época. Y yo, porque ahora son 108, porque acuérdate que entraron dos, digamos, la circunscripción indígena, y después entraron los 5 de las FARC, entonces, y uno, no me acuerdo si es de colombiano en el exterior en ese momento, que ahora es de Cámara, pero el todos que hoy son 108. Pero en ese momento eran 100 y Parejo estaba dentro de los 100, celebramos, al otro día vimos la prensa, Parejo fuera. Entonces dijimos, aquí pasó algo raro. Y yo le dije, yo ya estaba estudiando periodismo, yo tenía todas esas inquietudes investigativas, y le dije, doctor Parejo, pidamos las actas, porque yo sé que aquí hubo un fraude. Como a otros también, otros personajes, precisamente todos los que estaban contra el proceso 8000, en ese momento ya estaba el proceso 8000 digamos, en auge, y es la entrada de dineros del narcotráfico, la campaña de Samper. Entonces se generó un proceso 8000 muy grande, donde muchos congresistas fueron a la cárcel, que participaron de esa cosa, y los que estaban en contra del proceso 8000, que lo estaban investigando y hacían los debates, entre ellos estaba Enrique Parejo. Y entonces a todos los que estaban en contra del proceso 8000, fuera de la lista de los senadores, les robaron la curul así de frente. Y entonces yo le dije, bueno, investiguemos ese fraude, yo sé que existe. Entonces le pedimos las actas a la registraduría o al CNE, no me acuerdo en ese momento quién, y nos dijeron que tocaba pagarlas porque eran muchas fotocopias. Yo no me imaginaba, yo no tenía idea en lo que me estaba metiendo, eran 66,000 actas, en ese momento había 66,000 mesas. Para que la gente tenga una idea, hoy hay 116,000, o sea, casi el doble. Y entonces nos llegan las actas una vez en un camión con un mundo de cajas, y yo cuando miro esa vaina digo, pero ¿en qué me metí? Dios mío, ¿cómo investigo esto? Entonces resulta que, bueno, empezamos a crear el método investigativo, y el acta de 14 teníamos que compararla con el E24, que es la transcripción electrónica de los votos. Ustedes saben que de la mesa sale un acta, que es el E14, y ahí dicen fulano, Alejo Vergel 2 votos, Bolívar 5, fulano 6. Y eso se transcribe a un E24. Resulta que en la transcripción ponían Alejo Vergel 25, y a mí me quitaban 4 y me ponían 1, y eso hacían fiestas en esa transcripción. En el momento nadie vigilaba eso. Entonces yo empiezo a hacer los cruces, y encontré el fraude. Y fue por eso que publiqué el libro Así se roban las elecciones en Colombia. Incluso encontré un fraude también aquí en Bogotá, ¿no? Yo ingenuamente, pues, no siempre había escuchado que el fraude se hacía en Soledad, en Atlántico, bueno, en todos esos Río de Oro, Cesar, todos esos municipios corruptos electoralmente, y por ahí empecé, y ahí encontré muchas actas adulteradas, actas gemeliadas, mal sumadas, bueno, todo esto lo publiqué en el libro. Pero cuando llegué a Bogotá me encuentro con que en Usaquén, aquí ni siquiera el sur ni nada, sino aquí en Unicentro le habían hecho un fraude tremendo a un muchacho de Ciudad Bolívar para robarle una curul a la Cámara, un señor que se llamaba Antonio José Pinillos. Lo denuncié en la fiscalía. Cuando tuve las pruebas, me fui a la fiscalía y dije, mire, vengo a denunciar por fraude a este señor, aquí están las pruebas, se robó estos votos en tal mesa. Entonces, en las mesas de Unicentro le ponían, él tenía 0, 1 voto, digamos, en las varias mesas tenía al máximo 2 votos, y en la registraduría de Usaquén le ponían 20, 15, 18, y de 10 en 10, de 15 en 15 le fueron sumando 800 votos para sacar al pelado de Ciudad Bolívar. Ese fraude lo documenté, lo llevé a la fiscalía, y adivinen qué pasó. Nada. Nada, nunca. El tipo quedó con su curul tranquilo, que incluso por ahí ustedes pueden entrar, si entran a un archivo del tiempo, busquen fraude en la curul 18,
Y ahí encuentran esa investigación mía. Bueno, entonces escribo el libro de Así se roban las elecciones en Colombia, a raíz del fraude de Enrique Parejo. Pero, o sea, a ver, pasa el tema de Parejo y sacas el libro y demás. La próxima vez en que vuelves como a meterte así bien en el tema político ya es para las elecciones del 2018, digamos, de frente, porque sabemos que venías con tu fundación haciendo las denuncias, apoyando a los secuestrados por la FARC y demás, porque pues también se hizo un movimiento sobre el tema. O sea, ¿vuelves en 2018 o algo Sí, intermedio? no, lo que pasa es que quedé muy desilusionado, porque matan a lo que eran las esperanzas de Colombia. Después les hacen fraude, no vuelven nada, o sea, lo que han hecho siempre con la oposición. Lo que hicieron con Petro y seguramente lo que van a hacer conmigo. Y uno ya se desilusiona, entonces uno dice, no, o sea, eso aquí no tiene sentido. Entonces yo ahí en ese momento coincidió, cuando escribí ese libro, yo empecé a escribir, entré a la televisión, les puedo contar ahora cómo entro a la televisión. Y ya en la televisión yo dije, bueno, pues si yo no pude hacer política desde, pues en el terreno, como era lo que yo quería, pues lo voy a hacer con las letras a través de mis series, de mis libros. Entonces, escribo Unidad Investigativa, un programa para televisión, un periodístico, me acuerdo mucho, y ahí empiezo a retratar temas políticos. Entonces yo escribí ahí la serie del asesinato de Luis Carlos Galán, el robo de la espada de Bolívar, el atentado de Enrique Parejo en Budapest, que me acuerdo que lo hicimos acá en Bogotá porque la programadora no tenía mucha plata, y para hacer la nieve, porque a él le disparan en enero, el 7 de enero del 87, para hacer la nieve compramos como 300 bultos de sal de ganado y la tiramos por el antejardín y por tal vez se veía muy bien, la verdad. Esos archivos deben estar, ojalá un día los muestren. Y éramos muy ingeniosos con el poco presupuesto para hacer programas muy chéveres. Y uno de esos programas, cuando ya se me agotaron, digamos, los temas nacionales, porque hice muchos, o sea, no me acuerdo cuántos, fue el de pandillas de Ciudad Bolívar. Entonces yo le llevo a los directivos de Telecolombia en ese momento, le llevo la propuesta, pues, semanalmente yo les hacía una propuesta de qué programa tratar, y les dije, mire, hay este tema de las pandillas de Ciudad Bolívar, que yo lo había tratado en la universidad como un tema de trabajo de campo, de periodismo. Y entonces me dicen, no, pero eso no es importante, pues venimos de hablar de Galán, de todos esos personajes, y ahora una cosa de pandilla, y pues es lo que tengo ahorita, no se me ocurre nada, déjeme hacer esto, y pues mientras se me ocurren otros temas. Entonces, bueno, me dieron vía libre para 2 capítulos. La historia es chévere. Entonces yo digo, bueno, entonces empiezo a hacer, armo toda la historia. Y hasta donde llegó, ¿no? Sí. Entonces hacemos el primer capítulo, ustedes no se imaginan esa vaina, hermano. El rating se voló, rompió todos los récords del canal. Nosotros estamos ya en el canal 1, sí, canal 1. En el 98, cuando Samper se estaba cayendo, porque mire que los negocios y el Estado han sido pan de cada día, cuando Samper se estaba cayendo, ya le habían quitado el apoyo casi todo el mundo, porque digamos, la confesión del tesorero de la campaña es decir, sí entró la plata y aquí la distribuimos así, le di tanto, tal, tanto. Entonces ya cuando el tipo estaba cayendo, él abre una licitación y le entrega un canal, Ardila Lule, y un canal a Santo Domingo. En ese momento no, digamos, Sarmiento todavía estaba como, iba como a mitad de camino, su fortuna no era tan importante. Y entonces, estos 2 canales que pertenecían al canal 1 y al canal A, arman su canal privado aparte, y entonces estos canales chiquitos se quedan solos. El canal 1 y el canal A pues empiezan a marchitarse, y por eso hoy ya no existen casi, porque los 2 grandes, digamos, compradores de publicidad de esos canales, pues eran perdón, el Grupo Ardila y el Grupo Santo Domingo, que eran los dueños de muchas empresas, Avianca, Postobón, Bavaria, bueno, tenían muchas empresas, y todos ellos eran los grandes, digamos, los que pautaban más en el canal, pero al irse a hacer sus propios canales, pues ellos se quedaron sin pauta, y por eso es que nuestros programas eran tan pobres. Sin embargo, Pandillas, que es una bofetada bellísima, le empezó a golpear el rating a esos 2 canales grandes, y les ganó. Entonces don Samuel, muy emocionado, me dijo, no, hagamos otros 2, hagamos 4. Entonces yo le dije, bueno, pero yo ya había hecho un final, me toca desbaratarlo, me paga mi libreto. Me dijo, no importa, yo le pago el libreto un cuarto. Cuando íbamos en el tercer capítulo de Pandillas,
me dijo, hermano, esto no se puede acabar, esto está volando el rating, y en ese momento empezó a operar como un sistema de negociación, y era que las empresas pagaban por el punto rating. O sea, antes, por decir algo, Coca-Cola pagaba 10 millones por un comercial y el banco fulano, Bancolombia, pagaba 20, pero no sabían qué rating iba a tener el programa, entonces no estaban seguros si la inversión era buena. Entonces dijeron, ya sabe que vamos a pagar por cada punto rating 1 millón de pesos. No, esa no es la cifra, pero es para ponerle un ejemplo. Entonces, si el programa saca 2 puntos, pues le doy 2 millones, y saca 50 puntos, le doy 50. Y era muy inteligente el sistema porque pues garantizaba que cuando uno pusiera la plata ponía lo que era, digamos, y si ponía 30 era porque lo estaba viendo todo el mundo. Bueno, en ese momento el rating de ese canal donde yo estaba era 12 puntos más o menos. Y para que ustedes tengan una idea, ese Pandilla se empezó a marcar como 20, ¿no? Bueno, pucha, eso fue una locura. Eso, un punto es 1 millón de televisores, ¿no es? Algo así. Un punto son como 100, hoy son como unos cerca de 200,000 personas, Ya. más o menos. Bueno, pero es que hay rating hogares, rating personas. En rating hogares son como cerca de 300,000 personas. Bueno, eso tiene su cuento. Cuando iba en el tercer capítulo de Pandilla, me volvió a llamar don Samuel Duque y me dijo, hermano, haga 8 porque esta vaina no es una locura, ya eso es una locura, ya eso subió a 25, estaba llegando a 30. Le dije, mira, Samuel, pero me hace desbaratar el final cada nada, déjeme hacerla y cuando ya se baje el rating usted me dice y lo acabamos. Bueno, listo, hágalo así, entonces no le ponga final, empiece a hacer esa vaina, mejor dicho, y por el camino vamos viendo. Hicimos 310 capítulos de Pandilla Guerra y para eso enamoró a Colombia, los pandilleros. Ahí es cuando yo empiezo realmente a entender a la juventud colombiana. Porque, por un lado, voy a Ciudad Bolívar y con el coronel Leal, yo no sé qué se hizo el coronel Leal hoy en día, y con el padre Alirio López, Alirio López fue el padre que después hizo todas estas la paz entre las barras de Santa Fe, Millonarios, bueno, pero en ese momento yo lo encuentro allá en Ciudad Bolívar y les digo, mire, estoy haciendo este programa, quiero meter, si ustedes conocen muchachos de aquí, de las comunas, que hayan sido pandilleros, que quieran hacer teatro, que quieran estar en el programa, y me presentaron a varios. Don Samuel, quiero meter pandilleros de verdad al programa. Me dicen, no, ¿cómo se le va a ocurrir? Si eso nos van aquí apenas el director los grite, le van a pegar una puñalada o alguna cosa, porque sabes que los directores son volados y toda esta cosa. Yo le dije, no, yo respondo por ellos. Y se van a robar las cosas, porque tenemos que haber mucha prevención, digamos, la prevención que le tienen todavía hoy a los jóvenes. Yo le dije, no, mire, yo respondo por ellos. Entonces me dejó meter 2. Los primeros que entraron fueron Pecueca y Rasputín. Yo no sé si los que vieron Pandilla se acuerdan de ellos. Sí, claro. Y después entró uno que se llamaba José Vaquero, después entró otro que se llamaba, bueno, yo no me acuerdo de todos los nombres, Champú. Entonces empiezan a entrar todos estos chicos y la cosa más maravillosa, porque muy cumplidos, digamos, los primeros en llegar, muy respetuosos con el director, nunca se perdió nada. Y es cuando yo empiezo a entender que a los jóvenes le faltan son oportunidades. Primero no se las dan porque pues sí, van a robarse todo, son lo peor, son los terroristas, pero cuando uno les da la oportunidad, yo me di cuenta que eso era maravilloso y el mismo director lo aceptó, los invitaba a los almuerzos de la compañía, los empezó a querer. Y para resumir el cuento, en Pandilla hubo casi 30 pandilleros, una maravilla. Y después me fui a hacer desarmes por toda Colombia porque la gente confundía la trama con la realidad. Yo incluso después del accidente de Mateito, que se acuerdan que a Mateo, él no era pandillero, era un actor, a él le pegan unos tiros en una fiesta por allá en algún lado, por aquí en la 39 con Caracas, y queda parapléjico. Y a Mateito yo después de que todo eso sale en la televisión, porque yo no, para no sacarlo del programa, entonces yo un día me voy a la clínica, él estaba aquí en esa clínica que se llamaba, la 26 con América, Medici se llama ahora, Medrick. Y yo voy y lo visito, el hombre era triste, que le habían dicho que no podía volver a caminar, que no podía mover las piernas, entonces yo le digo, Mateito, yo lo voy a insertar a usted tranquilo, yo le voy a seguir dando trabajo en la serie. Entonces lo que me invento es que Mateo, como en ese momento estaba preso, en la serie, él estaba en una celda, que llegan unos tipos por la noche y lo apuñalan en su cama.
Entonces a Mateo lo llevan a la clínica y todas esas cosas y pues retrato lo que le sucedió en realidad y el médico le dice no puede volver a caminar tal y por eso Mateo sigue trabajando en silla de ruedas. Entonces esta comparación de la realidad con la ficción que fue muy próxima le hizo pensar a la gente que eso era como real y yo me encontré un día una señora por allá en la Caracas, yo no me acuerdo dónde, me dijo, ay, usted es el, porque yo salía en el programa, yo era el que lo presentaba. Me dice, ay, señor, ¿usted no me le puede llevar esta manzana a Mateito? Entonces yo le dije, claro, con todo gusto, yo le llevé la manzana a Mateo. Pero después pasó otro más importante y es que José Vaquero, que era uno de los ex pandilleros, llega y me dice un día, me dice, director, mire que la gente en el barrio en Ciudad Bolívar está diciendo que quieren votar por mí. Porque resulta que yo en la trama de pandillas siempre meto el político corrupto. Entonces el político llegaba con la lechona, con el aguardiente, con el volador a comprarle los votos y este muchacho se les palanta y le dice a la comunidad que dejen de dejarse engañar, que, no, que crean en lo de ellos, que porque más bien entre todos ellos no sacan un candidato en vez de estar votando por gente de afuera, gente que no conoce sus problemas y todas esas cosas en la trama. Y entonces la gente le dice, bueno, pues sea usted el candidato y nosotros lo apoyamos. Y eso salió en televisión como una parte de la trama. Y la gente lo confundió con la realidad y cuando él llegaba al barrio de las grabaciones le decían, yo voy a votar por usted, yo voy a votar por usted. Entonces yo le dije, oiga, ¿y por qué no se lanza entonces de verdad? Y fuimos e inscribimos a José Vaquero para la Junta de Acción, para la Junta Administradora Local, para la JAL, y ganó. José Vaquero fue edil de Ciudad Bolívar. O sea, era una maravilla todo lo que estábamos viviendo en el momento, todas las transformaciones que estábamos haciendo y sobre todo el discurso de pandillas era, sí, hay unos jóvenes cometiendo unos delitos, pero tenemos que ir a ver quién es el culpable de eso, porque no son ellos son las víctimas. Entonces vamos a mirar qué falló, la educación en la casa, falló el Estado, falló quién, y por eso al final de Pandillas, capítulo, pucha, 300 y pico, porque después hicimos otros 100 y pico, al final hicimos como 500, porque después hubo una segunda temporada. Vicky Hernández, nuestra gran actriz, ante el jurado, ya han capturado a todos los pandilleros y se tira un discurso formidable sobre, que es una cosa que yo he repetido, obviamente yo lo escribí en ese libreto y yo lo repetí hace poquito en un debate, y es, estos niños eran inocentes, esos niños jugaban pelota, esos niños mamaban de la teta de sus mamás. ¿En qué momento se volvieron estos monstruos? ¿Y de quién es la culpa? A mí no me vengan a decir que ellos, cuando tenían 3 años, jugaban con un carrito, estaban pensando en ser pandilleros, en matar gente o en robar. No, señores. ¿En qué momento se rompe esa inocencia y de quién es la culpa? Y coge esta vieja, y coge al Estado, y lleva al juez contra las cuerdas hasta declarar realmente que el culpable eso era el Estado. Que en algún momento, ¿sí me entiende? Bueno, eso es una tesis muy, muy difícil de explicar porque obviamente hoy la tergiversan. Son de Bukele y de volverse dictadores y todas estas cosas, muy difícil de entender las causas de la delincuencia, pero eso me dio a mí el bagaje para defender a los jóvenes del estallido social, porque es que yo ya hice durante 6 años Pandilla, Guerra y Paz y estuve metido en Ciudad Bolívar y conocí la idiosincrasia de los jóvenes sin oportunidades. Jóvenes que no tienen nada, que quieren ser algo, que lloran porque no tienen un futuro, que muchas veces por la falta de educación sexual, porque son familias pobres que no tienen educación sexual, tienen un hijo muy chiquitos, a muy corta edad, que tienen que mantenerlo, o que quieren tener una novia, una cosa que expliqué hace poco y ya también lo tergiversaron, que quieren ir a cine, que quieren comprarse unas zapatillas, tienen sueños y que además la sociedad de consumo todos los días los bombardea desde los televisores con unos carros lindos, con unas motos bellas, con la mejor ropa y ellos angustiados ahí sin saber qué hacer, van a conseguir un trabajo y no se lo dan, no tiene tarjeta militar, no tiene la cédula, la han empeñado ya en un billar, o sea, un drama impresionante y lo catastrófico es que todavía ese drama existe. Entonces, cuando a mí me dicen no tiene experiencia, los que no tienen experiencia son ellos. Yo sí conozco la raíz de los problemas de este país. Los he vivido, he tratado de solucionarlo. Obviamente, uno de la vida privada es muy difícil hacer algo. Por eso quise iniciar la entrevista con esto, que conociéramos de dónde viene Bolívar, porque es que además Bolívar viene de, o retrata o evidencia lo que somos millones de colombianos, que nos ha tocado bregar desde pequeños, trabajar, vender cualquier cosa para conseguir unos pesitos, que yo siempre le cuento acá a la gente,
Digamos, en mi caso, vendí jeans, pantalones, mascarillas de esas de la cara, negras, que la quitan así, le quitan los puntos negros, muchas cosas. Y muchísimos colombianos que también para entrar a estudiar nos tocó hacer malabares o que algún familiar nos pagara. Digamos, yo pagaba 300.000 pesos de semestre y no tenía ni para pagar esos 300.000. Le tocó a unas familiares, unas tías, ayudarme para eso. Y esa es la historia de Bolívar también. Esa es la de La millones. misma, sino que algunos tuvimos la fortuna de tener papá. Y hoy el 70% de los hogares son de solo mamá. Y la mamá se va a lavar ropa, la mamá tiene que ir a atender la casa, tiene que ir a conseguir para la comida y el hijo se queda solo. En ese momento no existía esas políticas de inclusión que están empezando que estamos empezando a tener, o políticas del cuidado que ya estamos empezando a tener, de montarles un centro para que dejen el hijo mientras van a trabajar. Eso no existía en el momento. Era el niño ahí encerrado para que llegara el violador o para que se quedara encerradito ahí con llave y a veces había un incendio y se quemaba. Era un drama muy, muy loco, digamos, un país totalmente desigual, un país totalmente injusto. Y muchos tuvimos la fortuna, yo por ejemplo tuve papá, él murió, pero digamos nos dejó una casita en Girardot. Y mi mamá vendió esa casita y con eso nos pudo traer a Bogotá. Pero hay gente que no tiene nunca nada, cero, o sea, cero, no tienen ninguna posibilidad en la vida y nacen pobres y mueren pobres. Es que esa es la Eso es una estadística. cosa que va contra la naturaleza, contra lo aspiracional, contra todo. Porque si uno nace en un lugar, lo lógico, lo que manda la lógica es que uno tiene que ir ascendiendo social y económicamente hasta superar esa pobreza. Pero la OCDE, y esas son estadísticas que están ahí, dice que para que un pobre supere la pobreza necesita 11 generaciones, una familia pobre. Mientras que tú vas a Estados Unidos, y aquí mismo muchos de que me están escuchando pueden saber de historias de inmigrantes, y en la misma generación ya pueden tener dinero, o sus hijos, máximo otra generación, porque ya los pueden educar bilingüe, ya tienen un nuevo idioma, ya tienen más oportunidades. Pero aquí, incluso yo voy al barrio donde nací, que es el barrio Kennedy, y yo todavía veo casas casi igual a como cuando me fui hace 40 y pico de años de ese barrio. Yo todavía voy al Campín y me he encontrado con vendedores que vendían conmigo cachuchas. Están vendiendo cachuchas todavía. Y ahí me encontré con uno hace poco en un partido millonario, hace como unos 2 años, 3 años, y estaba Ramón ahí, le di un abrazo, le dije, Ramón, ¿usted es Ramón? Sí, me dijo, a mí me decían en ese momento, me tenían un apoyo, él me lo dijo ahí. Y lo abracé, le dije, ¿qué hubo, hermano? No, yo estoy muy contento de verlo en televisión y no sé cuántas, pero nunca salió de ahí, Ramón. Y como él, en Colombia miles, entonces empiezan a vender empanadas y mueren vendiendo empanadas. No, uno tiene que aspirar, pero el Estado tiene que subsanar el desequilibrio que impide que una persona pueda tener oportunidades, porque se las dan todas a los privilegiados. ¿Qué? O a través del nepotismo, entonces yo de senador cojo y meto a todos mis primos, mis tíos, mis hermanos, todos saben que los demás se jodan y le quito las oportunidades a todo el mundo. Entonces miren cómo uno puede con acciones sencillas cambiarle la vida a la gente. Entonces esos pandilleros que trabajaron ahí en Pandilla Guerra y Paz, con una oportunidad que les dimos, mostrar su talento, llegar allá, cambiaron su vida. Después, lamentablemente, no hubo un seguimiento de esto. Me hubiera querido que no terminaron mal, ellos están todavía, yo hablo con ellos. Hay uno que, Champú, está, por ejemplo, hoy de candidato a edil del Partido Verde en Ciudad Bolívar. Si lo ven por allá, ahí está. Cecitar, que es Pecueca, él se volvió muy bueno para el teatro. Yo lo invité después a la película de Sinteta, me parece, por ahí le he dado pinitos, pero no tuvieron una continuidad porque pues la industria mantuvo sobre ellos todavía un estigma feo, bueno, etcétera. Esos son casos que les puedo contar, pero que esta necesidad de defender a los jóvenes no me nació ahorita en 2021. Yo vengo con eso desde el 99, cuando conocí ese mundo adentro, y sobre todo cuando voy a mi barrio, al Kennedy, en Girardot, y pregunto por ciertas personas, me dicen, no, él lo mataron, no, este se metió por este camino. O sea, veo que también mucha gente de mi generación se perdió. Y yo lamentablemente pues digo, bueno, es injusta la vida con unos, con otros, es maravillosa, pero uno puede tratar de arreglarle la vida a mucha gente, ¿no? Aunque no pueda a todos, con buenas políticas, con buenas intervenciones del Estado, uno puede tratar de interferir ahí.